Hola a todos, gracias a los que se conectan al canal de YouTube de La Silla Vacía. Esta es la serie de entrevistas que hacemos desde el escritorio en nuestra redacción en Bogotá. Hoy tenemos un invitado que no está aquí en el estudio. Se trata de Roberto Denis. Roberto Denis es periodista de Armando.info, el portal investigativo más importante de Venezuela, que acaba de sacar con Frontline, una productora de medio de comunicación de Estados Unidos, un documental muy interesante acerca de un colombiano, de Alex Saab. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Siempre me regañan, recuerden suscribirse al canal, es pichar la campanita para seguir viendo entrevistas como estas. Roberto, es un gusto tenerte acá. Desde nuestra redacción tenemos una gran admiración por el trabajo que hacen ustedes en Armando Info y la está sacando del estadio con ese nuevo documental. Sí, estamos muy contentos con el documental. Como bien decías, es un documental que hemos hecho, digamos, en coproducción con Frontline, que es este espacio, digamos, muy prestigioso que tiene para documentales justamente periodísticos la televisora pública de los Estados Unidos, PBS. Se estrenó el 14 de mayo, fue, digamos, la fecha oficial de su estreno. Y desde entonces se puede conseguir en el canal de YouTube de Frontline. Todavía para el caso de la audiencia de Colombia es necesario conectarte con una VPN, pero bueno, muy contentos porque creo que más allá de la cantidad de vistas, de lo que puedan decir las estadísticas, los números y las métricas, yo creo que lo importante era hacer más visible esta historia que en lo personal nos ha costado tanto, y digo a mí en lo personal, pero también al equipo Armando Info, que ha sido esta historia de cubrir y revelar quién es realmente Alex Saab desde hace tantos años. Claro, sé que saliste de Venezuela ya hace muchos años para poder seguir haciendo periodismo. Estabas aquí en Colombia. Ahora te puedo preguntar de dónde estás. Entiendo que te tuviste que ir como para enfriarte un poco en medio de este documental. A ver, sí, desde 2018 yo estoy en Bogotá. Desde 2018 he trabajado bueno, desde Bogotá, he continuado haciendo el trabajo de Armando Info. En este momento estoy fuera de Bogotá, justamente un poquito para esperar, digamos, todas. Sabes cómo son estos episodios donde a veces sube la temperatura más de lo uno quisiera, y bueno, tomando ciertas precauciones. En este momento no estoy en Bogotá, pero digamos, mi plan es seguir desde Bogotá, continuar con mi trabajo como lo he hecho hasta ahora. Y háblame, y antes de que entremos en materia de lo que revela el documental, un poco cuáles han sido las consecuencias para ti, para tu familia de hacer el periodismo que ustedes hacen. Bueno, a ver, la historia es larga, pero digamos, resumiendo, bueno, ha habido un acoso sistemático, una judicialización sistemática del sistema judicial chavista en contra nuestra, que bueno, es un sistema judicial cooptado desde los políticos, tiene cero, digamos, independencia. Y recientemente diría que hasta una criminalización de nuestro trabajo en boca nada más y nada menos que del fiscal general de la República, el señor Tarek William Saab, quien solo días después de que nosotros revelamos que estábamos por estrenar el documental y mostramos el tráiler del documental, salió con una acusación disparatada en contra mía y de Eval Schaffenberg, editor y fundador de Armando Info, donde nos quería involucrar y relacionar a nosotros con una trama de corrupción del exministro de Petróleo Tarek El Aissami, figura del chavismo caída en desgracia y a quien nosotros hemos investigado también en los últimos años. Eh, y como digo, es la más reciente esa, digamos, esa acusación de parte de la Sí. justicia chavista en contra nuestra, y a todas luces es como una criminalización en contra nuestra. Por eso te digo, digamos, ha sido un acoso sistemático que ni siquiera estando en el exilio parece que termina, ¿no? Es como que si no toleran tampoco que desde el exilio continuemos haciendo el trabajo periodístico que hacemos.
Sí, lo de Tarek y tal vez ahorita te pregunto, no se cuenta en millones de dólares, sino en puntos del PIB de Venezuela. No, es una cosa de unas dimensiones que creo que a uno se le salen de la cabeza cuando lo ve desde acá. Pero después vamos a eso, hablemos un poquito del documental. Vamos a Sí. poner el link en la descripción, vamos a poner el link a la VPN que básicamente borra la localización de tu IP para que no se bloquee, para que lo puedan ver. En este documental, pues los documentales cuentan historias y tú eres un protagonista de esta historia. Y eres un protagonista porque, como todos los grandes periodistas, esto nace casi que de una obsesión. Sí, digamos, soy parte de la historia. A uno como periodista no le gusta estar siempre, digamos, en primera línea en el sentido de uno mostrarse. Pero, digamos, esta historia de Alex Saab al final, por todo ese, digamos, ese costo personal y eventualmente los riesgos que en determinado momento asumimos, digamos, lo que queríamos hacer con el documental, y ahí, digamos, mucho del mérito obviamente es de Juan Andrés Rabel, director del documental, y luego también, digamos, del ojo de Frontline cuando empieza a ver lo que estábamos trabajando, es mostrar dos cosas, ¿no? A través de esta figura de Alex Saab. Una, yo creo que hacer una radiografía mostrando la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Ujú. Un Nicolás Maduro prácticamente se concentró en favorecer a Alex Saab, los negocios del señor Alex Saab, en el momento en que Venezuela vivía la peor de sus crisis económicas, años 2016, 17, 18. Y cuando digo negocios, es negocios de toda índole. Eh, y quizás podemos profundizar un poquito. Y lo otro, digamos, la otra línea que quería mostrar, creo, el documental, es, bueno, ¿qué pasa en un país con un régimen cada vez más autoritario como el de Nicolás Maduro, con todo el descrédito internacional que tenemos, con cero respeto por las instituciones, eh, por la libertad de expresión incluso? Bueno, ¿qué pasa cuando unos periodistas se atreven a investigar un caso como el que Sí. hemos investigado? Y eso creo que es justamente lo que logra el documental. Creo que hay mucha gente a ver, esto es una situación que nosotros hemos vivido desde hace muchos años, pero hay mucha gente que a lo mejor no estaba familiarizada, lo está viviendo con el documental, y es una de las partes como que más, digamos, conecta desde el punto de vista, si se quiere, de empatía, anímico con la audiencia, es precisamente mostrar eso. Claro. Y entonces tu historia con Saab, este barranquillero, un empresario que se va de aquí a Venezuela, empieza con unas cajas de comida, que son las CLAP. Ujú, Muy famosas en Venezuela, pero era, digamos que una forma de asistencialismo del gobierno chavista, precisamente en esos años tan duros que fue clave como para cimentar como una base de apoyo mínima para no caerse del poder. ujú. A ver, la historia de Alex Saab en Venezuela comienza incluso antes del negocio de los CLAP, porque él llega a finales de 2011. Es uno de los pocos, es curioso, uno de los pocos videos, imágenes que había de él, que es el momento que él firma ese contrato en Miraflores. Estaba vivo Hugo Chávez todavía, era presidente de Colombia Juan Manuel Santos, y Maduro era canciller. Ahí Alex Saab consigue un contrato para la construcción de casas prefabricadas, viviendas en el marco del plan llamado Misión Vivienda, que era construcción de viviendas para, digamos, también clase personas de bajos recursos. Por cierto, de esos contratos de viviendas hay muchas casas que aún a día de hoy Alex Saab no ha terminado. Pero, digamos, mi historia particular en la investigación y, digamos, mi tropiezo, digamos, con Alex Saab es en 2016. En 2016 Maduro crea este programa de los CLAP, que, como bien decías, era una especie de programa asistencialista en un momento en que, bueno, se estaba viviendo la crisis que se estaba viviendo. Y bueno, uno a priori decía, bueno, es un plan, es una medida, digamos, de emergencia, de urgencia en un gobierno que, bueno, va a proveer alimentos, digamos, a los más necesitados. Uno a priori dice, bueno, es un plan que tiene, digamos, unas buenas intenciones. Pero rápidamente, desde que esto comenzó, a mí, digamos, por distintas fuentes, información que yo venía siguiendo y cosas que uno veía, eh, todo me apuntaba y me decía que esto, más que una fachada de programa social, asistencialista, esto era un gran negocio. Y un gran negocio que estaba favoreciendo, obviamente, a empresarios muy conectados al poder político en Venezuela. Y ahí es donde aparece Alex Saab como uno de los grandes, si no el gran beneficiario de este programa de los clubs. Cuando empezó en esto, en 2016, usaba una sociedad registrada en Hong Kong,
que recibió contratos millonarios. Y cuando digo millonarios Ujú. son cientos de millones de dólares. Y esta era otra de las cosas que llamaba la atención. ¿Cómo es que en un momento en que Venezuela estaba viviendo la crisis que estaba viviendo, bueno, tú sales a manos llenas con cientos de millones de dólares a buscar alimentos afuera cuando podías traer, los tenías a lo mejor en Venezuela con las empresas nacionales buscarlo? Entonces esa era la primera, digamos, cosa que llamaba la atención. Esta empresa de Hong Kong, donde, digamos, donde se escondía Alex Saab, salió a comprar los alimentos fundamentalmente inicialmente en México, y desde México los enviaban a Venezuela, que como digo, terminaban, digamos, vendidos a precios subsidiados entre gente, digamos, de más bajos recursos en Venezuela. Eso fue, digamos mi historia, digamos, de cómo yo me tropiezo con el nombre Alex Saab. Es ahí. Yo no es que me senté un día y dije, déjame investigar a Alex Saab, no. Es ahí, claro, la confirmación, digamos, y este descubrimiento de que Alex Saab apareciera detrás del programa de los clubs, que nos estaba diciendo, mira, este no es ya el señor que tenía contratos para la construcción de viviendas prefabricadas y que llegó Sí. hace años a Venezuela y que nadie sabía de él. Mira, parece ser que es una figura clave para Maduro, porque en el momento en que Venezuela está viviendo lo que está viviendo, Maduro le está confiando a este señor la alimentación del país. Claro. Pero y píntamelo. Y desde ahí hasta hoy, digamos, ha seguido esta historia de esta investigación Y, con Alex, y, sobre Alex Saab. Y píntamelo un poquito a Saab, o sea, es este barranquillero altote, Ujú. descendiente como de esa migración del Medio Oriente que es incluso como más fuerte en Venezuela. ¿Cómo es él? ¿Tú lo has Sí, conocido personalmente? no, ¿Lo has, él siempre negó, digamos, en su momento, digamos, las solicitudes, las peticiones de entrevistas, tanto él como sus abogados en Venezuela las negaron, entonces nunca quiso, digamos, dar la cara en ese sentido. Eh, pero es muy buena tu pregunta, porque sabes qué pasa que, claro, ahorita Alex Saab le suena a mucha gente, ah, bueno, es este señor y ya hay más imágenes de él, pero es que de Alex Saab prácticamente en el momento de la detención de él en Cabo Verde en junio del año 2020, no había imágenes de él. Nadie sabía quién era él. Tú le preguntabas a alguien que te dijera quién es Alex Saab y nadie te lo iba a identificar. Sí, por eso son claves esas imágenes de la firma con Juan Manuel Santos allá en Por Venezuela, eso uno ¿no? ve que se repite y se repite esa imagen, Claro. porque es de las pocas imágenes donde este señor, digamos, da la cara. ¿Por qué? Porque una de las cosas, y ahí respondo tu pregunta, una de las cosas que él siempre ha procurado es el bajo perfil. Él venía, como bien dices, de Barranquilla, es de ascendencia libanesa. En Barranquilla tenía fundamentalmente empresas familiares, con hermanos, con los padres, varias empresas familiares ligadas al sector textil. Esa era otra cosa muy curiosa. Él llega a Venezuela a hacer negocios de los que no tenía Y un ningún poco tipo de venido a experiencia. menos, ¿o Y no? venido a En menos, Colombia. venido a menos, todas sus empresas en Colombia, si uno ve el historial tanto en la Superintendencia de Sociedades como en otros organismos, verá que esas eran unas empresas que estaban en problemas económicos desde antes incluso del año 2010. Eh, este es Alex Saab, un tipo que siempre procuró el bajo perfil, quienes lo conocen y digamos de tantas fuentes que he tenido yo que lo han conocido y saben, digamos, el modo como se desenvuelve. Es un tipo muy afable, es un tipo que muy entrador, digamos, con la gente. Es por eso que logró hacer esta relación y esta conexión tan cercana con el entorno del propio Nicolás Maduro. Todo lo contrario un poco al que ha sido socio de él en Venezuela, que hoy en día está detenido incluso en Venezuela, Álvaro Pulido Vargas, también ciudadano colombiano, que era más como el mastermind, el operador, mientras que Alex Saab era como, ¿sabes? Esta figura que se Ajá. entendía con los políticos, iba a los actos, firmaba aquí, saludaba. Ese, digamos, es un poco Alex Saab. En estos días es Pero muy el curioso. tipo tiene como un superpoder para hacer negocios. O sea, ¿por qué este es un Bueno, señor por el que Estados Unidos, Venezuela, Colombia, es decir, hay una trama internacional detrás de una sola persona que me genera como una gran curiosidad, como ¿cuál es claro. su superpoder? Bueno, esa es, digamos, yo diría que la gran pregunta de toda esta historia de Alex Saab, y es una pregunta que quizás quien debe responderla es Nicolás Maduro. Es decir, ¿por qué a este señor se le dio todo el poder que se le dio? Es decir, para que hiciera construcción de viviendas, para que exportara el oro venezolano, para que exportara petróleo, para que importara masivamente alimentos a Venezuela. Es decir, ¿por qué Maduro le dio todo este poder? Esa es la gran pregunta que a día de hoy no se ha contestado. Lo que sí es cierto, tanto Alex Saab como su socio Álvaro Pulido demostraron ser muy eficientes hasta cierto punto para Maduro, creando sociedades y estructuras financieras literalmente por todo el mundo, porque si uno ve los negocios más antiguos, a lo mejor eran Panamá,
Barbados, pero después uno empieza a ver Hong Kong, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, con una facilidad, digamos, impresionante. Eh, Seguramente también Alex ha escondido mucho dinero de esos contratos, que seguramente era para favorecerlo directamente a él y quizás al entorno familiar del propio Nicolás Maduro. Eso lo dice incluso en el documental Sí, el fiscal Michael Nadler, que es quien acusa en 2019 a Alex Saab. Y yo creo que por eso él despierta, ¿no? Digamos, este interés de la justicia internacional o de varios países, porque empiezan a ver y dicen, wow, ya va, este es un señor que está a la sombra de Nicolás Maduro, un supuesto empresario, pero que en realidad está teniendo todo el poder que está teniendo es porque es la sombra de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se tratan estos negocios, vamos a ver de qué se tratan todos estos movimientos de dinero y es por eso que ha habido tantas o varias investigaciones claro. contra Alex Saab en distintos países del mundo. Y es interesante del documental que te muestra que, es decir, no es blanco y negro, es que en Venezuela hay unos chavistas que son los únicos corruptos o los malos, y entonces hay una oposición buena que siempre ha tratado de defender la democracia. De hecho, después de abrir como esa caja de Pandora literalmente de las CLAP, en donde se estaban robando toda esa plata, tú encuentras que Saab también había logrado infiltrar a la oposición. Asimismo es, en determinado momento, cuando ya Saab se da cuenta que tiene, digamos, el radar de varios países encima, eh, bueno, él y toda su gente, digamos, operadores en Venezuela, no se les ocurre otra cosa que ir directamente a cooptar y comprar a diputados de oposición venezolana. Recordarás que la Asamblea Nacional Venezolana electa en 2015, que en su momento presidió Juan Guaidó, durante mucho tiempo fue como la única institución, digamos, con cierta credibilidad, cierto reconocimiento internacional del estamento político venezolano. Sí. Y Alex Saab se dedica, como digo, a buscar y reclutar casi que como si fuera, no sé, una operación, digamos, mercantil literalmente. Era diputados opositores que fueran, digamos, con esta fachada de diputados opositores a distintas jurisdicciones donde estaban las investigaciones en contra de Alex Saab, que fueran a decir que, bueno, que ellos como diputados opositores habían investigado los negocios del señor Alex Saab, que él es un empresario que no ha hecho nada indebido en Venezuela, que todo estaba, digamos, como en orden, un poco para tratar de blanquear la imagen de Alex Saab, blanquear el nombre de sus empresas y sobre todo Sí. intentar descongelar fondos que había congelados por investigaciones judiciales en distintos países del mundo. Eso ocurre en 2019 y es como la primera parte de lo que después la opinión pública en Venezuela ha denominado los alacranes, es decir, estos políticos que eran opositores y se voltearon y ahora ya no son de la oposición. Así comenzó, no en vano, el diputado que articula esto, Luis Parra, en 2020, en enero de 2020, es electo presidente de la Asamblea Nacional para desbancar a Juan Guaidó con los votos del chavismo. Y este Luis Parra, previamente, meses antes, era uno de los que había comandado todos estos viajes por Bulgaria, Francia, Portugal, hasta el Principado Liechtenstein, donde había dinero congelado en favor de Alex Saab. Y Saab habla varios idiomas, porque el tipo es como un tipo de mundo, ¿no? En ese sentido, como que Maduro era como el tipo, vete a Irán, Sí, no sí, sé, habla varios idiomas. en teoría él habla varios idiomas, y digo en teoría porque si tú te das cuenta, incluso ahora que volvió Alex Saab a Venezuela y Maduro lo recibió como un héroe y lo nombra en un cargo oficial y él ha salido en alguna que otra intervención, la verdad que es una persona muy parca hablando, no es una persona, se ve que es una persona que no está acostumbrada a ese rol de figuración, de figura pública, de mucho menos de funcionario público, pero en teoría sí, él maneja varios idiomas y me imagino que a lo mejor esa ha sido otra de las cosas que quizás a Maduro le resultaba útil de Alex Claro. Saab. Déjame me devuelvo un poquito para hablar de Piedad Córdoba, Ujú. que creo que sucede un poquito antes. Saab se vuelve como un contacto clave con Piedad Córdoba para que paguen deudas a empresas colombianas que tenían unos saldos enormes por exportaciones a Venezuela. Sí, esa es, digamos, es un punto clave para entender a Alex Saab. Alex Saab, digamos, en Venezuela empieza sacando provecho del control de cambio que existía en su momento. Recordarás, y estamos hablando incluso tiempos de la presidencia de Chávez y Uribe, que cuando había esas diferencias políticas, lo primero que ordenaba Chávez en Venezuela, bueno, no se le liquiden las divisas a las empresas colombianas.
Ujú. Esto al final generó una red de intermediarios donde, entre otros, uno de esos intermediarios fue Piedad Córdoba, donde empezaron a acercarse a las empresas colombianas y a influir, ¿no? A decir, bueno, nosotros tenemos llegada a Venezuela, tenemos llegada a las autoridades. Yo sé por fuentes que me lo han contado desde hace mucho que literalmente Piedad Córdoba entraba a Cadivi. Cadivi era la Comisión de Administración de Divisas, la oficina encargada de, digamos, administrar esto relacionado con el control de cambio. Entraba como si ella fuera prácticamente directora de esa institución. Y es ahí donde nace este vínculo entre ambos. Piedad Córdoba en algún momento dijo que conoció a Alex Saab en Colombia cuando creo que la candidatura presidencial de Serpa en su momento, no sé, año 2006 por ahí. Eh, pero la realidad es que, digamos, ese vínculo entre ellos se estrecha era porque al final ambos estaban sacando provechos de Venezuela. Es evidente, eso estaba así. Hay incluso testimonios de gente que trabajó con Piedad Córdoba que ha entregado esos testimonios, no solo que los ha hecho público ante la prensa, sino entiendo que los ha entregado a la Corte Constitucional y a distintas instituciones en Colombia, donde están esos testimonios. Yo he llegado a ver, y eso lo puedo decir, yo he llegado a ver pasajes aéreos para Piedad Córdoba, para distintas partes del mundo, pagados por empresas de Alex Saab. Eso es así, por mucho que ella en vida, digamos, obviamente trataba de desvincular y negarlo, pero está Sí. suficientemente probado y documentado, Mm. eso es así. Hay el otro gran misterio que creo que abre el documental y realmente todas sus investigaciones es que Saab era un doble agente, ¿no? Entonces era este hombre de confianza de Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo estaba hablando con las agencias de Estados Unidos. El tipo, después de todo el rollo de Cabo Verde, termina preso y extraditado a Estados Unidos, pero el cruce de caminos de la operación de los gringos que se metieron allá a tratar de derrocar a Maduro, le da a Venezuela como dos fichas buenas de negociación y con eso se trae a Saab de vuelta. Pero lo que no entiendo es por qué hoy Saab primero camina y respira, pero además tiene un cargo público después de haber sido como Yo, un soplón en Estados Unidos. a ver, yo creo que una cosa es lo que vemos en público, entonces ahí es, digamos, todo lo que es el show político, por decirlo de alguna manera, la puesta en escena política, y otra cosa es lo que pasa puertas adentro. Yo estoy convencido que en su momento Nicolás Maduro seguramente no sabía que Alex Saab conversó con la DEA. Eso quedó demostrado en los documentos del caso para dirimir si era diplomático o no, cosa que finalmente fue rechazada en Estados Unidos por el juez Robert Escola. En uno de los documentos de las audiencias de ese caso quedó revelado que Alex Saab estuvo entre 2018 y 2019 conversando y cooperando con agentes de la DEA. Para mí, obviamente, a día de hoy no hay información pública, digamos, de qué fue exactamente lo que él conversó. Para mí, digamos, es factible creer que él estaba tratando de salvar su pellejo en su momento. Ujú. Entonces, claro, surge la pregunta, y es la pregunta, a mí mucha gente me ve en la calle y me pregunta y dice, pero si este hombre está hablando con la DEA, ¿por qué? Bueno, ahí yo creo que, digamos, para Maduro era estratégico, Mm. aún sabiendo que Alex Saab habló con la DEA, eh, que Alex Saab no enfrentara un juicio en los Estados Unidos. Porque enfrentar un juicio en los Estados Unidos iba a suponer que seguramente nos enteremos de muchas cosas más que no Claro, sabemos. el Y Discovery. que, exacto, el Discovery total, exactamente. Que Entonces, es claro, tocaba, cuando los fiscales tienen que hacer públicas todas las pruebas que o son cerradas. incluso que se presenten testimonios de testigos, Claro. que están cooperando, etcétera. Entonces, claro, era fundamental evitar que ese momento llegara. Entonces, por eso tocaba toda esta puesta en escena política de defenderlo, decir después de la detención que era un diplomático venezolano, etcétera. Hacer los esfuerzos para que ese momento no llegara y, bueno, recuperarlo. Ahora él ya está en Venezuela. Obviamente lo ha mostrado, Maduro lo ha mostrado como un triunfo, una victoria sobre los Estados Unidos. Como digo, ahora está en Venezuela y tiene un cargo. Ahora, ¿qué ha pasado, digamos, de puertas adentro? Uno no lo sabe. El socio de Alex Saab, mientras Maduro reclamaba ante Estados Unidos la liberación de Alex Saab, el socio de Alex Saab fue puesto preso en Venezuela hace más de un año, hace un año, en abril del año pasado. Sí, Eh, hay como que entonces uno se pregunta, exacto, ¿cómo es que en simultáneo que me está diciendo que este señor es un héroe, que es un diplomático, que era casi que, no sé, el Robin Hood que tenía Nicolás Maduro y el socio está preso? Pero está preso también Tarek El Aissami, el ministro de Petróleo, que desde que era ministro de Industria, incluso antes, se cansó de favorecer los negocios de Alex Saab. Entonces uno se pregunta, bueno, claro.
qué es lo que está pasando. A lo mejor todo este reacomodo político que más bien estamos viendo en Venezuela, más que una lucha contra la corrupción, a lo mejor es quizás en un sentido, digamos, no literal, cortarle la cabeza a la gente que sabe muchas cosas sobre Alex Saab. Sí, No lo ahí sé. a mí siempre como que esas imágenes de Maduro al lado de la familia de Saab en Venezuela era como un mensaje, es decir, detrás de esto obviamente hay como sociedades, transacciones, pero también hay Exacto. relaciones familiares, amenazas por detrás, no sé, pactos de Ese, confianza. Ese es un detalle importantísimo porque si uno ve la línea de tiempo, la esposa de Alex Saab, Camila Fabri, a quien Maduro ahora también incluso la ha incluido en el comando de campaña, en las comunicaciones, el comando de campaña presidencial de Maduro. La esposa de Alex Saab aparece en Caracas 1 o 2 días después de la extradición de Alex Saab de Cabo Verde a los Estados Unidos. Ella estaba viviendo o estuvo viviendo un tiempo en Rusia. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que justo la extradición termina en Caracas? ¿Y cómo es que a partir de ese momento es que ella empieza a tener esta figuración pública, digamos, como hacer ver que ella está en Caracas? Digamos, yo no tengo todas las respuestas para eso, pero uno se hace preguntas. Y vuelvo a lo que te comentaba antes. El abogado de Alex Saab, en la audiencia donde se revela que Alex Saab estuvo cooperando con la DEA, si uno lee la transcripción de esa audiencia, el abogado de Alex Saab, el señor Neil Schuster, le suplicó al juez Robert Escola que por favor no revelara el documento. Que Claro. si él revelaba repercusiones sobre la familia de Alex Saab. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué sabe el abogado de Alex Saab que no sabemos nosotros? Pero ciertamente, como tú dices, había, digamos, un deliberado intento por mostrar que ella estaba ahí al lado de Nicolás Maduro. En Colombia, un juez acaba de fallar en un proceso por lavado de activos a favor de Saab, básicamente porque dice el juez hay falta de pruebas. ¿Cuál es tu opinión un poco del rol que han tenido las autoridades colombianas en todo este asunto? Yo creo que en Colombia ha habido, digamos, mucha dejadez, muchas omisiones en el caso de Alex Saab. Ha habido hasta, diría que hasta un desinterés. Incluso si uno ve la acusación que a él le abren en Colombia, es una acusación bastante, digamos, menor si la compara con la acusación que tenía en Estados Unidos, la que le han abierto en Italia y en otros países, ¿no? Eh, y creo que se ha aprovechado, digamos, este momento de, bueno, de la liberación de Alex Saab. Ya había pasado tiempo y parecía que el caso ese en Colombia no, digamos, nadie le estaba poniendo el ojo, entonces se han aprovechado como varias circunstancias justamente, digamos, para sentir, digamos, que ha bajado la presión, que ha bajado la tensión y tomar esta decisión. Entiendo que es una decisión en primera instancia. No sé si habrá, digamos, alguna apelación, alguna recusación de parte Sí. de la fiscalía. Eh, pero como digo, yo siento que en líneas generales en Colombia ha habido bastante dejadez, por decirlo de alguna manera, y además ha habido cosas graves. Sí. En determinado momento, patrulleros de la Policía Nacional de Colombia filtraron información a familiares y abogados de Alex Saab. Esos patrulleros fueron condenados en Colombia y filtraron informaciones de las investigaciones que estaban llevando en contra de Alex Saab y todos sus negocios en Colombia. Roberto, voy a empezar a cerrar, pero más allá del caso de Saab, me gustaría como volver a esa idea de las dimensiones de la corrupción en Venezuela. Digamos que Venezuela ha sido descrita como una dictadura, pero otros dicen que es más apropiado llamarla una cleptocracia, ¿no? Las dimensiones son enormes, como trata de aterrizarme un poco para entender cómo lo grave que es esto en un país donde 5 millones de personas se han tenido que ir porque no tenían que comer. Ujú. A ver, yo no tengo dudas de que Venezuela hoy en día es una cleptocracia. Es decir, a la sombra del poder político de la denominada revolución bolivariana, se ha levantado una nueva clase empresarial, una burguesía, una élite empresarial que maneja colosales sumas de dinero, que son sumas de dinero que vienen de los fondos públicos de Venezuela. Pero no solo eso, sino que estos operadores financieros hacen uso y manejo de recursos públicos, de activos públicos de la nación, el oro, el petróleo, empresas estatales, hacen uso como si fueran empresas propias, empresas de ellos porque sencillamente son gente que está conectada con el poder político. Las dimensiones de la corrupción en Venezuela, aún en tiempos de crisis, es decir, aún en los Sí. peores años que hemos vivido, son, o sea, hay que medirla en puntos del PIB. O sea, no son casos aislados, no son
digamos, no son cosas menores. Para que tengas una idea, el caso reciente por el que han sacrificado a Tarek El Aissami, entre 2019 y 2022, PDVSA estaba vendiendo petróleo, el petróleo, que es fundamental en la economía venezolana porque es la principal fuente de ingresos, lo estaba vendiendo a través de intermediarios. Muchos de estos intermediarios son gente como Alex Saab, su socio Álvaro Pulido y gente conectada al poder político. Según cifras de PDVSA que nosotros publicamos, hasta 14.000 millones de dólares provenientes de esos despachos de petróleo, no se sabe dónde están. Es decir, el petróleo salió, el dinero debía entrar a PDVSA, pero el dinero nunca entró a PDVSA. O sea, 14.000 millones de dólares en un Sí. momento en que Venezuela estaba viviendo, digamos, lo que ya conocemos. El señor Alex para que tengamos una idea, yo siempre digo que faltan cosas por ver, falta información, pero de todos los contratos y los negocios que yo he logrado ver que ha manejado él, en los peores años de la crisis en Venezuela, este señor, por las manos de él, pasaron alrededor de 10.000 millones de dólares, sencillamente porque Maduro decidió que era él. Eh, No, eso, eso para te que da cuenta la, de la dimensión de la corrupción y además un poco la anarquía que hay en el manejo de estos fondos públicos. O sea, no hay una institucionalidad que pueda hacer contraloría, que pueda velar, que pueda... No, para nada. Es sencillamente porque así lo deciden y así se hace. sí, para que la gente como tenga un sentido de la proporción, digamos que 10.000 millones de dólares, más o menos lo que tú dices que se perdió solamente en el caso de Al Aissami, equivale a la fortuna de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no? El hombre más rico de Colombia, el que tiene como el 60% de las pensiones privadas en el país. Pues son unas cifras realmente astronómicas y absolutamente inmorales y crueles cuando tú las comparas con las necesidades que tiene el país. Exactamente. Y esta gente que hace con tanta plata, no, es decir, realmente, no sé, en ese aspecto más personal, Maduro tiene, no sé, unos cuartos llenos de plata, cuándo se la gastan, cuándo la disfrutan. Si nos atenemos a lo que dijo en el documental nuestro sobre Alex Saab, el fiscal Michael Nadler, que fue quien acusó a Alex Saab en 2019, según Michael Nadler, el propio Alex Saab le confesó que de cada dólar que él recibía en cada contrato, 0,50 céntimos de dólar eran para Nicolás Maduro y su familia. Ahí tienes digamos, un dato para sacar la cuenta. Ahora, ¿dónde está ese dinero? Bueno, esa es la gran pregunta. Es evidente, nosotros medio en broma siempre decimos en la redacción de Armando Info que nadie se vuelve corrupto en Venezuela para quedarse con bolívares en un banco, ¿no? Busca, digamos, sacar la plata y cuando sacan la plata, bueno, eso termina comprando real estate o bienes inmuebles en distintas partes del mundo. Hoy en día se está manejando muchísimo dinero por criptomonedas en Venezuela, que se hace más difícil rastrearlo, me refiero a Sí. este tipo de personajes. Eh, Propiedades en Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, ahí está buena parte del dinero digamos, que se ha expoliado estos años y que ha debido, digamos, servir digamos, para las necesidades del pueblo venezolano, pero eso no ha pasado. Pero como digo, es una escala que se mide con puntos del PIB. No es, digamos, son hechos aislados, son casos de millones y millones de dólares. Y todo eso, Roberto, me hace pensar que la transición política en la que se encuentra Venezuela, la posibilidad de que haya unas elecciones donde incluso como el candidato más malo que dejaron de la oposición pueda rivalizar y pueda ganarle a Maduro, no sé, me genera un poco de pesimismo al final, como esta idea de que hay tanta plata de por medio. Bueno, yo también soy pesimista. Yo soy pesimista casi que por naturaleza y me he hecho más pesimista como periodista. Lamentablemente sí, yo siento que el chavismo al final no es un movimiento político, el chavismo es una élite que se ha adueñado del Estado venezolano y mucho de lo que termine pasando para que haya o no una transición política depende de esto que estamos hablando. No es casualidad que muchas, incluso liderazgos, voceros de la oposición, hayan intentado en determinados momentos entablar puentes con actores como estos operadores financieros que están detrás del poder político, porque al final sí, es mucho dinero. Imagínate lo que puede ocurrir en Venezuela, digamos que no sabemos a nivel de investigaciones judiciales cuando haya un cambio. O sea, entonces aquí hay una gente que antes de entregar el poder quizás buscará tener todas las garantías posibles. Eh,
estamos viendo, digamos, yo no cubro, digamos, habitualmente política, pero es Sí, indudable lo que está ocurriendo en Venezuela. Se ve que la inscripción del candidato, que al final, bueno, tú decías el más malo, yo no diría ni siquiera que es el más malo, es que al final fue la única alternativa que permitió el chavismo inscribir, porque eso es lo terrible de esto, ¿no? O sea, no permitieron que se inscribiera María Corina Machado, no la persona que ella nombró como sustituta, y al final queda el candidato que se inscribe sencillamente para preservar la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática. Y aún así, Nicolás Maduro y el chavismo tienen miedo a medirse con esta persona. Yo creo que eso da, digamos, cuenta del descontento que hay, el temor que hay a las elecciones. Yo, como digo, sigo siendo, digamos, un poco pesimista, sí. eh, pero ojalá que el 28 de julio, si finalmente ocurre la elección presidencial, Venezuela pueda iniciar una especie de camino a la reinstitucionalización democrática, digamos, digamos, a empezar a resolver los graves problemas que tiene, porque eso es lo otro. Aquí siempre con el chavismo la discusión es más política, ¿no? Aquí pareciera que lo único que importa es preservar el poder, pero la realidad venezolana, hay unos indicadores socioeconómicos terribles, una migración enorme que se ha ido, que no se sabe si en algún momento será un recurso valioso que pueda volver al país. Entonces, digamos, ojalá que eso pueda hacer o Sí. empezar a ocurrir con la elección, luego la elección, pero como digo, yo lamentablemente a día de hoy sigo siendo muy pesimista. Y te dejo ir con esta. Obviamente en el gobierno de Gustavo Petro hay una nueva relación con Venezuela, hay un intento por reactivar las relaciones comerciales, el proceso político. Eh, ¿Tú tienes indicios o temores de que la cleptocracia venezolana permee con corrupción esa relación? Eh, eso puede pasar, eso puede pasar. De hecho, el propio Tarek El Aissami y varios de sus operadores eran los que estaban intentando hacer funcionar este negocio de la compra del gas de Colombia, digamos, la importación del gas de Colombia a Venezuela. Cae en desgracia Tarek El Aissami, caen en desgracia sus operadores, pero eso se está hablando nuevamente de hacerlo y llevarlo a cabo. Todavía no se sabe quiénes son todos los actores que estarán involucrados en esto. Yo creo que puede pasar porque lamentablemente en Venezuela, justamente por la naturaleza de lo que se ha constituido en Venezuela, ninguna de estas decisiones pasa si no es para favorecer a determinados actores, ¿no? Entonces yo creo que eso puede pasar. Yo creo que a Petro, digamos, al gobierno, a Gustavo Petro, desde el comienzo de su llegada al gobierno intentó, digamos, como tratar de volver a meter por el redil de la institucionalidad democrática. Nicolás Maduro se dio cuenta, creo que muy rápidamente, de que eso no iba a pasar. Y bueno, es una relación, digamos, tensa, donde Colombia también tiene intereses en Venezuela, negociación con el ELN, Nicolás Maduro es garante de ese proceso, el ELN opera del lado venezolano de la frontera. Entonces es muy sensible, ¿no? Es muy sensible que cualquier intervención puede ser vista, digamos, como o interpretada de mala Sí. manera del lado venezolano, y yo creo que Petro se está cuidando, pero seguramente tiene pleno conocimiento de cuál es la realidad y cuál es la naturaleza de un régimen como el de Nicolás Maduro. Eso yo no tengo la menor duda de eso. Roberto Denis es periodista de Armando.info, un portal de investigación de Venezuela que opera desde el exilio hace años. Acaban de sacar un documental, véanlo, es con Frontline, lo dejamos en la descripción. Roberto, cuídate mucho, te esperamos por aquí de vuelta. Vale, muchas gracias por la invitación.